Hay una vieja, porque ya hace varios años, película del cine nacional, me asusté. una vieja película del cine nacional que trataba el tema de estos lugares de nuestro país en donde parecería ser como que el Estado nunca ha llegado o siempre llega tarde. Una realidad que lamentablemente, que lo hemos visto la semana pasada cuando hablábamos con la gente de Misiones sobre el tema del trabajo infantil en la cosecha de la yerba mate, que nos decía Patricio Campo que es una manera y una cultura de trabajo que que hace 100 años que se trabaja igual, y hace 100 años que la gente que está en esos lugares y en esos trabajos viven de la misma manera y son explotados de la misma manera. Esto tiene que ver con esta deuda interna que nosotros como país tenemos. La deuda externa la sabemos todos, ¿no? Lo que nuestros gobernantes han ido dejando y van dejando cuando se empeñan y cuando sacan créditos que luego no los puede pagar nadie. Pero esta deuda interna quizás es una de las más dolorosas, porque tiene que ver con una realidad de nuestros hombres y mujeres, de nuestros pares, de ese otro que vive en nuestro país y que no ha tenido la dicha o la posibilidad de nacer en una ciudad grande como Rosario, como Buenos Aires, como Córdoba, como Mendoza, o que no ha tenido la posibilidad de tener cierta educación porque lamentablemente, porque el gobierno no ha permitido que en el lugar donde viva no hay una escuela, no hay un hospital, no hay un médico, no hay. Entonces, esto es parte de la deuda interna. Y hay una fundación con sede en la ciudad de Córdoba que precisamente se llama Fundación Deuda Interna. Y estamos en comunicación telefónica con Roberto González, quien es presidente en comunicación vía Skype. Roberto González es presidente de la Fundación Deuda Interna. Roberto, gracias por atendernos. No, por favor. Gracias a ustedes por este espacio y poder difundir lo que estamos haciendo. Roberto, me gustaría que vos nos expliques por qué el nombre Deuda Interna. Bueno, casualmente lo has explicado vos, es una deuda que tiene el pueblo argentino para adentro. Se habla mucho de deuda externa y se pagan millones y millones y mucha sangre con la deuda externa, y para adentro tenemos una gran deuda, que es nuestra deuda interna, ¿no? Y en muchos sectores, nosotros estamos trabajando con pueblos originarios. Por lo tanto, allí se ve muchísimo esta deuda. Totalmente. Y bueno, de ahí viene el nombre, ¿no? Específicamente, el trabajo de la Fundación tiene y hace hincapié en la cuestión médica. Principalmente en la cuestión médica, por una de las cuestiones más sentidas. Se trata de hacer un abordaje integral de todas las comunidades. La Fundación tiene distintos proyectos. Quizás el más emblemático o el que más resuena es el Hospital Comunitario Móvil Salvador Massa, pero también tenemos Agua Buena, un proyecto que se llama Agua Buena, que se dedica a hacer pozos de agua, una necesidad más que sentida. No tienen agua, si no tienen agua no tienen salud, no pueden producir, no pueden tener una pequeña huerta. En fin, la carencia de agua, digamos, traza a todas las comunidades. También tenemos proyectos educativos, como es la Universidad del Monte, que lo fundamental es, digamos, rescatar los saberes ancestrales y hacerlo que vaya pasando de generación en generación. El PROCICAI, que es el Cine Comunitario Argentina Interior, donde llevamos siempre materiales fílmicos y se trata de que ellos mismos sean los artífices de los registros que se vayan tomando, ya sea con un celular, con una camarita, de la forma más diversa, ¿no? Tenemos otro proyecto como es la Comisión Nacional de Investigación del Genocidio, que tiene que ver también con la historia, saber de qué se trata todo esto, ¿no? Para poder encuadrar dentro de la historia argentina y mundial, digamos, el proceso que ha tenido estos pueblos, ¿no? Y que siguen teniendo. Leo, mientras vos vas
relatándolos. Yo voy viendo en la página www.deudainterna.org parte de los proyectos que vos has contado, y me pregunto y te pregunto, porque es la pregunta que nos hacemos continuamente cuando tenemos contacto con este tipo de actividades y de lugares, como hablábamos antes, el tema de Misiones u otros sitios del país. Digo, ¿es posible creer que todavía a esta altura, después de más de 30 años de democracia, todavía como nación tengamos esta deuda con nuestra gente, deuda de agua potable, deuda de educación, deuda de una asistencia de salud consistente, continua y efectiva? Digo, que todavía a la gente que han sido los primeros pobladores de nuestra patria, todavía no se les haya en su totalidad devuelto lo que era de ellos. ¿Todavía es posible, es creíble esto como nación? Sí, exactamente, es muy creíble y eso es una realidad, pero tan dolorosa que bueno, o sea, por ahí es difícil describirla, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos charlando informalmente o con grupos de gente, con alumnos en la escuela, en todo, y ellos no pueden entender cómo hay lugares donde todavía el acceso al agua, pero no estamos hablando de agua de alta calidad, agua potable, estamos hablando del simplemente líquido elemento, agua. Sí. El agua, no tienen agua, no tienen salud, no tienen justicia, no tienen derechos humanos. Es más, no solamente eso, sus pocos derechos que tienen son avasallados constantemente. Y es por eso que nosotros hablamos de distintos tipos de genocidio. Y hablando de democracia, si leemos un poquito o vamos a buscar un poco en la historia, vamos a tener masacres ocurridas en tiempos democráticos en la República Argentina, en la presidencia de Perón, en la presidencia de Alvear, Rincón Bomba, fue una masacre en Formosa durante el primer gobierno de Perón, Napalpí en el gobierno de Alvear, en fin, estamos hablando de todo este tipo de cosas y que hoy lo vemos. Hoy la falta de asistencia sanitaria es terrible, no tienen acceso a esas cosas, ¿no? Uno llega a las comunidades y lo primero que requieren es eso, asistencia, no solamente un medicamento, sino alguien que los escuche, alguien que realmente los tenga en cuenta, ¿no? Y eso el Estado no lo tiene, no lo da. Y por ahí aparecen, sí, si uno vamos a revisar, digamos, las estadísticas del Estado, nos vamos a encontrar con que X comunidad para el Estado tiene agua. Sí, perfecto, sí, nosotros lo corroboramos, tiene agua, tiene un sistema solar que bombea no más de 500 litros por día en una comunidad que hay alrededor de casi 150 personas. Claro. O sea que es insuficiente el agua, no solamente para consumo, sino para producción. Y cuando hablamos de producción estamos hablando de huertas, estamos hablando de construir un adobe para tener una casita en mejores condiciones y de algún lado evolucionar a esa pequeña casita hecha de materiales plásticos, ¿no? Y bueno, todas esas carencias están a la vista. Cuando hablabas de la asistencia médica, estaba viendo que hace poquito pudieron inaugurar, digamos así, el nuevo hospital móvil, ¿no? O sea, han pasado de un colectivo un poquitito con algunos años más a un colectivo bastante más nuevo. Contanos cómo fue esto. Bueno, esto fue algo muy importante. Sí, casualmente el fin de semana pasado se hizo el primer viaje inaugural de la unidad móvil, digamos, todavía no está constituida como tal, como hospital, ¿no? Hay que desmantelarlo y hay que, bueno, montar los distintos elementos que son necesarios para una excelente atención. Nosotros veníamos trabajando con vehículos de voluntarios y alguna unidad de la fundación, unidad pequeña, y bueno, con mucho esfuerzo, con la ayuda de mucha gente, de muchos argentinos, con una campaña que se llamó 1000 familias, un hospital,
dio sus resultados y pudimos lograr, mediante el apoyo de mucha gente de distintas partes de la República Argentina y algunas de afuera del país, lograr comprar un colectivo grande de 14 metros de largo, que eso, bueno, nos va a permitir en la primera parte montar equipos odontológicos, equipos ginecológicos, algunas camillas y bueno, y digamos tratar o generar, digamos, con todo este aparato nuevo, una mejor atención en las comunidades, ¿no? Porque, bueno, o sea, las prestaciones se prestan, pero, por ejemplo, un odontólogo va a las comunidades y la atención que presta es sobre una silla apoyado sobre un palo borracho. Claro. No está mal, se presta, pero digamos, de esta forma con un sillón se puede lograr una mejor operatoria, se puede trabajar mucho mejor, se dignifica la atención y bueno, se logran mejores resultados, o sea, estamos caminos a eso. Es interesante por el hecho de que ustedes se han abocado a las poblaciones ancestrales de nuestra tierra, que también tienen una farmacia comunitaria intercultural. ¿Cómo es esto? Exacto, sí. Sin dudas, el monte para ello es todo. Y lamentablemente hace ya un tiempo, 30, 40 años, el monte está siendo destruido. Si vemos imágenes satelitales que se pueden ver desde las primeras imágenes satelitales del mundo, tenemos imágenes de esta zona del Chaco salteño con una forestación importante. Y hoy vemos el gran desastre ecológico que se está realizando, ¿no? Y bueno, ese es el hábitat natural que tienen estos pueblos. Allí tienen no solamente la comida, también tienen su lugar de recreación, tienen sus medicinas allí dentro, ¿no? Y en distintos lugares, no es que está concentrado en un espacio. Nosotros siempre charlamos mucho con la gente mayor, con los abuelos, las abuelas, y ellos nos cuentan en qué época del año se puede recolectar X cantidades de planta para tal dolencia, o cuando ellos van al monte, ellos identifican, sin saber su nombre quizás científico, identifican para qué sirve esa planta, ¿no? Para qué dolencia, si es para una mancha, si es para dolores musculares, en fin, es muy amplio. Entonces tratamos, desde el principio, desde siempre, de tratar de llevar esa interculturalidad en cuanto a las cuestiones médicas, ¿no? Y eso está dando muchos resultados. Ya mediante los distintos proyectos como la Universidad del Monte se trata de generar, ¿no?, que ellos mismos traspasen sus conocimientos a generaciones que, bueno, están ávidas de estos conocimientos. Así que, bueno, es un trabajo muy interesante y muy placentero, ¿no?, a realizar esas cosas. Y uno se encuentra con una sabiduría ancestral maravillosa, maravillosa. Sí, porque eso es lo que uno, la duda que uno tiene es, bueno, y realmente todas estas hierbas, estas plantas, estas hojas, ¿realmente sirven para la curación de ciertas enfermedades? Digamos que sí. O sea, todo sirve. Lo que nosotros estamos viendo en estos momentos es lo siguiente, es decir, ¿por qué se están muriendo muchos chicos por desnutrición? Supongamos, no suponemos, es real, sí es real. Y bueno, vemos que casualmente es porque está faltando el monte. Nosotros hacemos caminata por el monte y los chicos identifican una fruta, identifican una planta, que ellos la consumen, ¿no? Pero bueno, al haberse acotado bastante todo ese territorio, por supuesto se están quedando sin el alimento, ¿no? Y bueno, vemos, si nosotros analizamos cualquier medicamento que tenemos nosotros en nuestra farmacia, en los alambiques, en las boticas, si hacemos el análisis vamos a encontrar propiedades químicas muy similares a las que tienen las plantas, o combinaciones, ¿no? Digamos que la farmacia nace de la química desde ahí, ¿no? Seguramente. Así que bueno, o sea, pero bueno, claro, hay condiciones por ahí que no solamente hace falta el remedio, sino
quizás llegar antes con alimentos. Y lamentablemente el monte está desapareciendo, por lo tanto se están quedando sin alimentos. ¿Cuántas veces viajan al norte, Roberto? ¿Es, digamos, en el año hacen distintos viajes? ¿Tienen gente que está allí continuamente? ¿Cómo es? Bueno, sí, tenemos distintas formas de estar presentes siempre. Ya tenemos un desarrollo donde, bueno, mucha gente de las comunidades casi que pertenece a deuda interna de la fundación, ¿no? De alguna forma. Pero nosotros estamos trabajando en la medida que se puede estar constantemente, una vez al mes, seguro, con algunos proyectos puntuales, por ejemplo el Hospital Comunitario Móvil. Pero tenemos mucha gente que está trabajando constantemente, gente que vive en Salta, muchos chicos de Córdoba que se han ido a hacer su trabajo, sus tesis doctorales mediante el CONICET, y bueno, ellos están generalmente cada 15 días por la zona, ¿no? Haciendo trabajos muy disímiles. Desde, por ejemplo, en estos momentos tenemos un becario del CONICET que pertenece a la fundación, está haciendo un doctorado en relevamientos territoriales. Así que bueno, están mapeando distintas áreas de distintas comunidades y eso realmente se recauda muchísima información muy valiosa, ¿no? Claro. Muy valiosa. ¿Cómo puede ser la gente? Porque supongo que como todo, como hablábamos antes con la responsable de una fundación aquí, que también trabajan con el tema de la desnutrición infantil, y decíamos la buena voluntad, el voluntarismo, las ganas, todo es útil, pero lamentablemente para todo se necesita dinero. Y supongo que en el trabajo que ustedes hacen, yendo desde Córdoba o desde otros lugares hacia el norte, mínimamente una vez al mes, todo esto se necesita inversión. ¿Cómo puede hacer la gente para acompañarlos, para de alguna manera ayudar a solucionar esta deuda interna? Lo principal es tomar conocimiento de esta realidad. Creo que la principal acción que tiene la Fundación es hacer visible esta triste realidad. Y las formas de colaborar, bueno, son muchas, no solamente poniendo plata como todo el mundo cree, ¿no? Pero difundiendo la actividad, siendo un rebote de todas las actividades que se van haciendo, estando en contacto. Y bueno, si ustedes ingresan a la página que recién vos dabas, www.deudainterna.org, así van a tener distintas formas de aportar, ¿no? Haciendo miles de cosas. La más clásica, por ahí hay mucha gente que aporta algo de dinero, no hay ningún problema, o sea, nos viene muy bien, necesitamos de esos aportes, pero hay mucha gente que se dedica a gestionar algunos elementos dentro de su ámbito de trabajo, de su gente allegada, ¿no? Y por ahí nos dona bombas de agua, por ejemplo, una bomba de agua, unos metros de cable, mangueras para riego, medicamentos, instrumental médico. Nosotros hemos tenido la suerte y estamos teniendo la suerte de que mucha gente nos está suministrando instrumental médico, que es muy útil, ¿no? Desde sillón odontológico, camillas ginecológicas, un equipo de rayos, bueno, instrumental vario, de todo tipo, ¿no? Qué bueno. Todo es válido, y por supuesto, muy bienvenido el voluntario que quiera estar presente en esta deuda interna, o sea, que empecemos a saldar esta deuda interna, ¿no? ¿El voluntario tiene que ser necesariamente médico o puede ser cualquier persona? No, cualquier persona. No hay ningún problema. Cuando viajamos, viajan médicos, viajan plomeros, en el caso de que vayamos a hacer un pozo de agua por ahí, pero tenemos médicos que también hacen pozos de agua y gente común que a lo mejor va cuando está el hospital móvil y realiza la comida, habla, aporta, en fin, todos pueden ser voluntarios. Todos están bienvenidos a la fundación porque, bueno, todos hacen falta, ¿no? Tenemos una variedad de profesionales muy amplia que va desde médicos, desde abogados, desde antropólogos, sociólogos,
en fin, comunicadores sociales, en fin, muchos. Todo muchos, el que muchos quiera están dar, presentes. todo el que quiera dar una mano está bienvenido entonces. Y muchísima gente que aporta, el pequeño espacio o tiempo que tiene, ¿no? Ujú. Para confeccionar una ropa, para arreglar una ropa, para acondicionar una ropa. Siempre hay un espacio, siempre todo es bienvenido. Roberto, muchas gracias por este tiempo, gracias por la comunicación, por la No, disposición. por favor. Y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable ustedes por este espacio y gran saludo a Rosario. Bien, chau, chau. Hasta luego. Gracias, hasta luego.